Buenos días, mi nombre es Paola Cruz, soy coordinadora del Instituto AMDA de Capacitación y Adiestramiento. Me acompaña Jonathan Sánchez, también parte del instituto. Bienvenidos al webinar Liderazgo en Tiempo de Cambio, que estará a cargo de la doctora Mireya Pérez Fornés. Ella es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Vinculada a lo largo de su vida al mundo de los negocios con especial interés y participación en la gestión laboral, selección de personal y headhunting. Tiene un interés personal por mejorar la calidad de vida en el trabajo, inquietudes personales que adentra en el ámbito del desarrollo personal a través del trabajo consigo misma. Hace 11 años que practica y 5 que enseña técnicas de meditación y manejo de emociones. La unión de estas dos partes de su vida son las que la traen aquí a estar impartiendo estos talleres. Doctora, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, por la presentación. Gracias por la invitación. Bueno, por aquí estaba viendo, ¿se escucha bien el audio? Por aquí alguien mandaba un mensajito de que no se escuchaba bien el audio. Sí, sí se escucha bien. Digo, estamos en ¿Sí? diferentes partes, Paola y yo, y sí, yo lo escucho perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, perfecto, escuchan bien por acá, dicen. Pues muchas gracias por la invitación, Jonathan y Paola. Mucho gusto en conocerlos a todos. Por ahí mi acento me delatarán, como comentaba Paola. Bueno, yo soy nacida en España, pero hace 21 años que vivo en México, así que soy adoptada mexicana. Van a ver que tengo un acento muy particular, medio español con expresiones mexicanas, por ahí un híbrido. Y bueno, pues estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Entonces, pues bienvenidos a esta sesión o a este webinar de liderazgo en tiempos de cambio. Y para empezar, yo quería por acá contarles una historia, muy a propósito de las cuestiones de los cambios, los imprevistos y el adaptarnos. Resulta que hace unos años hubo un incendio muy grande por ahí por el río Missouri, Mississippi en Estados Unidos. Y había pues el cuerpo de bomberos que estaba preparado para atender todos estos incendios, que son estos bomberos que lanzan en helicóptero y traen todo su equipo para atender rápidamente los incendios y que no se esparzan. Y parece ser que pensaban que este incendio iba a ser un incendio cortito, que iban a regresar en la noche a casa felizmente, sin problemas, pero cuando estaban ya ahí in situ, resulta que el incendio se empezó a esparcir, empezó a crecer muchísimo y ellos tenían la orden de subir una colina, una pendiente de una montaña muy alta, cargando pues todo su equipo para poder desde ahí arriba abatir el fuego, ¿no? Esa es la técnica que ellos utilizan. Y resulta que cuando estaban en esa misión y el fuego se estaba esparciendo, pues se dieron cuenta, el capitán, el que era el líder del equipo, se dio cuenta de que no lo iban a lograr, de que en realidad el fuego avanzaba tan rápido que los iba a alcanzar antes de que llegaran a la cima. Y entonces les dijo, miren, lo que tenemos que hacer es prender unos cerillos de los que tenemos aquí en nuestras mochilas y incendiar el espacio que tenemos alrededor nuestro, para que así pues el fuego no nos consuma. Y por acá algunos están diciendo que no escuchan. Creo que hay algunos que escuchan y otros que no. Sí, es lo que estoy viendo en los comentarios, pero creo que el audio está bien. Ok, será más cuestión de... Más quizás de ellos, de los participantes. Ok, si pueden ahí checar sus audios, que esté la salida de la computadora. Bueno, total, que estaban ahí los bomberos y entonces ya pues el capitán se había dado cuenta de que no lo iban a hacer y él propuso digamos, una alternativa un poco arriesgada y muy novedosa, que era que hicieran un cerco, cada uno, una redonda, cada uno donde cada uno de ellos estaba y prendieran fuego a esa zona. Pero pues los miembros de su equipo no confiaron en él, pensaron que estaba loco en realidad. Y ellos pues decidieron seguir adelante y subir la colina para seguir con el protocolo. Con la mala suerte de que pues efectivamente el fuego los agarró y todos fallecieron en el camino. Y solamente se salvó el capitán del equipo, que él sí pues tomó esa decisión de cercar una circunferencia alrededor suyo y prender fuego. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque este es un claro ejemplo
de lo que es atender una situación, en este caso una gran emergencia, ante un contexto cambiante. Cuando una situación se nos presenta que no tiene nada que ver con lo que esperábamos, que además nos hace o nos requiere que pensemos fuera de la caja, ¿no? Se le llama pensar fuera de la caja. Cuando pensamos o cuando tenemos ideas o nos abrimos a opciones que quizás no son las que antes hubiéramos contemplado, las que nunca hemos utilizado, las que no siguen ningún protocolo, pero este capitán que se salvó, él pensó fuera de la caja. Y eso es justamente algo que es importante ir incorporando en estos contextos y hoy en día cuando estamos en situaciones de cambio. Hoy en día en nuestro entorno actual hablamos en el mundo del liderazgo organizacional, de lo que se le llama el entorno VUCA, que significa, este término surgió por ahí en los 90 en Estados Unidos también, en el contexto del ejército, pero se empezó a utilizar sobre todo en el 2008-2009 con la crisis financiera en el entorno global para el liderazgo. Y este contexto habla de que hay pues, unos índices altos de volatilidad. Saben que la volatilidad es esta sucesión de cambios rápidos en un espacio de tiempo corto, de incertidumbre, donde pues una no sabe qué puede pasar. Así vivimos, ¿verdad? Y el COVID fue una gran lección. O sea, ¿quién se iba a imaginar que de repente todos íbamos a estar encerrados en nuestra casa durante no sé cuánto tiempo? Que se iba a parar el mundo, las empresas, ¿no? Las cadenas de suministro. Entonces, esta incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar en el futuro, la complejidad, donde nos damos cuenta que hoy en día ya nada es lineal. O sea, no tenemos claro cuando sucede algo, cómo va a impactar, porque impacta a muchas situaciones a la vez, ¿no? Esto en economía lo vemos mucho. No sé, cuando hay un aumento de la tasa de interés, eso afecta a muchas áreas de la economía. Entonces, a veces no es tan sencillo ver nada más cuál es la linealidad de A luego B, sino que A va a impactar en tantos aspectos que es difícil comprender cómo o tener una previsión de cómo se va a comportar el todo. Y la ambigüedad. Resulta que hay muchas posibles soluciones, hay muchas respuestas, cada quien tiene una idea, no es tan clara cuál va a ser el camino adecuado o el certero. Y esto es algo que ya venimos viviendo, pues como decíamos, desde el 2008-2009 que se puso más de moda este término, pero resulta que desde los tiempos del COVID se agregó a ello un nuevo concepto que se le llama el entorno Bunny, que esto suma además la fragilidad con la que se han encontrado pues, las empresas, las organizaciones, donde pareciera que no se sabe bien qué tanto puede ser su solidez. De repente empresas que parecían sólidas pues se derrumban o quiebran, o algunas por ahí tienen fracturas. Eso hace referencia a las fracturas que puede tener una organización y que a veces no vislumbramos, no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. La ansiedad, todo este entorno cambiante, se habrán dado cuenta en ustedes mismos, sus familias, los clientes, los proveedores, cómo todo este entorno, toda esta ambigüedad, toda esta incertidumbre ha generado altos niveles de ansiedad, clientes que piden las cosas para allá, pero a la vez pues no hay suministros, todo está cambiando, pero no sabemos cómo cambiar y nos da miedo. Entonces vivimos en un entorno de mucha ansiedad, desde hace tiempo, pero más en los últimos años, de no linealidad, que significa que así como antes, quizás hablamos de la revolución industrial, era más claro que cuando algo ocurría la consecuencia pues iba a ser la que se esperaba, pues hoy en día no se sabe. O sea, uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Puede que ocurra una situación y eso se derive en algo diferente, como por ejemplo pasa en este ejemplo del fuego. Se esperaban un tipo de fuego con un comportamiento y resulta que cuando llegan allá es todo lo contrario. Y muchas veces el contexto incluso es incomprensible. O sea, realmente pues no podemos entender por qué están pasando las cosas. ¿Por qué pasó lo que pasó? Hablando del COVID. ¿Cómo es que cuántas teorías hubo de qué es lo que ocurrió, por qué ocurrió, cómo nos afectó, qué pasaba con las vacunas, cuánto tiempo vamos a tardar en salir de esa situación, de la crisis, hasta la fecha, ¿verdad? Seguimos así. Entonces, este es nuestro entorno hoy en día. No sé si se han dado cuenta de que de los últimos años para acá ha habido un crecimiento de esta incertidumbre, de esta complejidad, de este nivel de ansiedad. Seguramente ustedes lo han vivido también.
Y por eso yo les quería preguntar, porque ustedes lo han vivido, ¿cómo es que lidiamos con el cambio y la incertidumbre? ¿Cómo podemos lidiar con esta complejidad donde las cosas ya no son tan certeras ni tan simples, donde requieren respuestas más complejas o atender a entornos más complejos? ¿Qué es lo que ustedes han tenido que hacer como líderes? Quizás alguien pueda dar algún ejemplo por aquí en el chat. ¿Qué es lo que han tenido que hacer para lidiar con esta incertidumbre y la complejidad? ¿O qué es lo que creen que se debería hacer o que podrían hacer? ¿Se les ocurre algún cambio, alguna estrategia? ¿Han probado algo diferente en relación a lo que hacían antes? ¿Hay algo que quieran compartir? A ver si por acá puedo ver el chat. Me gustaría por acá tener alguna perspectiva de desde su lado, cómo ustedes lo viven, ¿no? En el chat lo pueden poner por escrito. Sí, es en el apartado de preguntas y respuestas, porque el chat está inhabilitado. Pero ¿Dónde está? ya hay algunas respuestas ahí en preguntas y respuestas. Respondida, abrir. Ok. Ok, por ejemplo, que aquí estoy viendo. Perfecto. Dice Alejandra, dentro de lo posible, dar certidumbre, fomentar la confianza en poder analizar, proponer, observar y responder. Esto es súper importante, Alejandra, qué bueno que lo comentas. En un entorno de tanta incertidumbre y de tanto miedo, pues sí es importante que nosotros los líderes seamos los que damos esa confianza, ¿verdad? Hay que anticiparse a los cambios, exacto, Armando. Recuerda quién se llevó mi queso. Exacto. Daniel, adaptarse a lo digital, ¿verdad? ¿Cómo el mundo cambió de repente a lo digital? Una estrategia de cambio de horarios y de manejo del estrés, súper importante. El adaptarse a los horarios y el manejo del estrés. Ser más empáticos, Francis, exacto. Dice Melina, nos reinvertamos, volvimos a escuchar a nuestro cliente y a nuestro colaborador para identificar puntos claves. Escuchar es súper importante. Y tanto al cliente como al proveedor, a ambos. Daniel, supervisar equipos de trabajo de forma híbrida, tanto en casa como en oficina. ¿Qué tal eso de empezar a trabajar en híbrido? Y entonces tener que generar pues tanto el compromiso, la confianza, la comunicación en digital, no solo en presencial. Comunicarse con el equipo de la marca que trabaja en casa mientras las agencias no. Esos son los entornos complejos. Siempre mantener la calma, súper importante para tomar decisiones, para poderse comunicar adecuadamente. ¿Qué más por acá? Solo podríamos lidiar adaptándonos rápidamente al cambio, exacto. Lucía, reinventarnos, ser resilientes, comunicación constante, escuchar y observar los cambios, exacto, adaptarse a los cambios. Muy bien. Exacto. ¿Y lo lograron? Generar confianza, me encanta esto. En tiempos difíciles hay quien llora y hay quien vende pañuelos. Muy buena esa también, muy buena. Exacto. Como que es un momento de reinvención, ¿verdad? Es un momento de reinvención para todos. Y justamente podemos verlo como algo terrible, como una catástrofe o como una posibilidad, una oportunidad de reinventarnos. Y además, bueno, ustedes saben, el sector automotriz es de los que más sufrió en estos últimos tiempos y con la pandemia. Digo, ni qué decir de toda la situación que vivieron con el rompimiento de las cadenas de suministros. Bueno, ustedes sabrán más que yo, ¿verdad? Pero no había ni siquiera pues cómo entregar automóviles, no había proveedores, los clientes pues ya nadie tenía dinero para gastar, para comprar, ni siquiera se estaban moviendo. Poco a poco se ha ido recuperando, pero ha sido un sector que ha vivido este último tiempo situaciones muy difíciles. Además de todo el tiempo con el que ya llevan con los cambios tecnológicos, el tema de incorporar el criterio ambiental, la normativa, las exigencias de los clientes y clientes más exigentes y más ansiosos. Me comentaba, por ejemplo, hace poquito una persona que es líder de equipo en un centro de distribución de automóviles, como un cliente pues, se le puso muy agresivo porque al manejar su coche habían hecho una raspadita en alguna parte y bueno, pues toda esa ansiedad o esa emocionalidad acumulada del cliente se desbordó hacia el concesionario, hacia el personal, ¿no? Y pues nos toca vivir esas situaciones.
Por acá César dice, lograrlo lleva su tiempo y se sigue trabajando en la adaptación a los cambios. Exacto, es un proceso. Es importante también considerar que cualquier cambio pues requiere un tiempo, es un proceso, es poco a poco. Muy bien. Pues aquí sigo leyendo muy bien todos sus comentarios, muy bien todos los comentarios y justo van por el camino en el que estamos en esta presentación. Y cuando hablamos de estos entornos, de este entorno Bani, de este entorno VUCA, justamente lo que nos muestran es mucho de lo que ustedes han mencionado, ¿no? Son entornos que nos van a requerir, nos van a demandar que nos adaptemos con más rapidez, con más agilidad y más constancia. Que haya un aprendizaje constante, conocimiento y adaptación al cambio. O sea, el aprendizaje no es nada más técnico, porque hoy en día todos tenemos un conocimiento técnico ya importante o avanzado. Es muy fácil encontrar personas, colaboradores con buenos currículums, ustedes mismos también, pero la diferencia, ¿cuál la va a ser? La capacidad que tenemos o el aprendizaje que tenemos en otras áreas, en otras habilidades, las que le llaman habilidades blandas, que en realidad no son nada blandas para mí, pero así les llaman, ¿no? Habilidades blandas o habilidades gerenciales o habilidades socioemocionales, todas esas habilidades de las que están hablando en el chat y que necesitamos seguir aprendiendo, seguir formándonos para poder enfrentar estas situaciones. Necesitamos generar confianza en la organización, porque ante una situación de crisis o de dificultad, una organización que sigue adelante es esa que confía en sí misma, donde las personas confían en sí mismas. Si no, la misma organización se convierte en este entorno VUCA y Bani, ¿no? Se convierte en un entorno que es quebradizo, un entorno que es miedoso, un entorno que no sabe qué hacer. Entonces, necesitamos generar esa confianza en nosotros, en nuestro equipo, en la organización. Y trabajar colaborativamente, cada vez es más importante para generar esta flexibilidad, esta adaptación a los cambios y el dinamismo, que rápidamente podamos movernos. Que haya constancia y determinación, que podamos sacar lo mejor de nosotros mismos. Que haya comunicación, que un líder sea capaz de persuadir, de conectar con los demás, que haya una coherencia entre lo que digo y lo que hago, y eso es muy importante. Porque muchas veces sí tenemos claro lo que queremos y sí vemos ese por dónde va ese cambio, pero quizás no es tan fácil experimentarlo, vivirlo, dar ese ejemplo, llevarlo a cabo, llevarlo a la acción. Y es normal, porque nadie nos ha enseñado. Estamos aprendiendo. Necesitamos, como decían, más resiliencia, empatía, flexibilidad, incluso reconocer nuestra vulnerabilidad y ser más humanos. Algo para mí lindo que nos traen estos momentos de cambio y sobre todo a través después del COVID, es darnos cuenta cómo todos somos humanos y como humanos pues tenemos esta vulnerabilidad, que de repente nos puede pasar cualquier cosa como personas, como organización, siempre estamos en riesgo en realidad. Quizás fue una situación que nos mostró muy claramente cómo algo que pensábamos que era seguro dejaba de serlo, o cómo no hay ningún tipo de seguridad o control. O sea, las exigencias de los colaboradores, eso también es súper importante. Cuando les comentaba, ya ahora con el cambio generacional está bastante complejo. Ajá, exacto. Cuando estaba comentando esto de las situaciones que había vivido el sector automotriz, también una, que esa, bueno, es general, es el tema del cambio generacional. Y de repente como líder tengo generaciones diferentes en mi equipo y estas nuevas generaciones que no sabemos tanto cómo manejarlas o cómo entendernos, a veces sí, a veces no tanto, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que ante una situación así, lo que tradicionalmente se entendía como líder, que podemos llamarle este concepto de líder capataz, quizás ya no es tan, no es tan útil, no sirve, no corresponde, ¿no? Estamos hablando de un líder que trata de enfrentar la complejidad con soluciones simples y reduccionistas, con reglas generales, con procedimientos operativos, con estándares. Al final lo que se busca con este estilo de liderazgo es tratar de reducir esa incertidumbre generando estructuras que den control, pero en realidad no hay ese control, nos damos cuenta hoy en día, ¿no? Con toda esta incertidumbre y esta complejidad. Entonces es una ilusión en realidad, pero eso es lo que se ha tratado de hacer siempre.
También pensar solo en números y no en personas. Y esto es importante. Muchas veces yo me doy cuenta por los comentarios de personas que están a cargo de líderes que realmente no se sienten tenidos en cuenta. Por supuesto, por el lado del líder siempre hay otra perspectiva, porque se les considera nada más un número de horas para trabajar. Diseñar sistemas humanos en lugar de cultivarlos. Es decir, es importante, o cuando nada más se trata de establecer un organigrama, una relación de jerarquía, en vez de cultivar las relaciones humanas o la comunicación o el trabajo en equipo, ahí es donde se da esta fricción entre la situación actual y el estilo de liderazgo antiguo. Depender de la instrucción en lugar de la comunicación. Cuando el líder es el líder que da órdenes, cuando todavía se usa el mando y control. Esto funciona muy bien para entornos que son previsibles, que son mecánicos, cuando se trabaja con máquinas. En realidad todo este estilo de liderazgo pues surgió en la etapa de la revolución industrial. Pero cuando se trata de trabajar con personas, cuando se trata de entornos cambiantes, ahí puede que no funcione. Exacto, a veces se vuelve un dilema el resultado versus la gente, sí, yo sé. Y también entiendo que por el lado del líder es muy difícil llevar toda esta situación, porque a veces el mismo líder tiene órdenes de más arriba y es ese puente entre el equipo y los de arriba que están exigiendo, y yo cómo hago para cuidar a mi equipo, porque yo sé que muchos líderes quieren mucho cuidar a su equipo, pero a la vez se sienten presionados por las demandas que reciben. Y bueno, es un tema por ahí complejo. Por eso digo que el liderazgo, cuando me preguntan qué es el liderazgo, digo, bueno, pues es un arte en realidad, porque no hay una regla, ¿verdad? Tratar de controlar el futuro en lugar de descubrirlo. El miedo nos hace querer controlar el futuro y a veces eso nos impide abrirnos a esa, no sé, esa posibilidad de empezar a descubrirlo y a fluir en él. Hoy en día este liderazgo líquido que le llaman, que fluye con los cambios y se adapta y innova, es lo que más se requiere, porque tratar de controlar el futuro es imposible. Y también algo que vemos que ya no funciona, que tiene que ver con este liderazgo capataz, es que cuando no hay resultados o cuando hubo un error, una equivocación, cuando las cosas no funcionan, señalar a las personas o a las cosas o a las personas como causa de los problemas y tratar de cambiar incluso personas como si fueran piezas de una máquina. Cambio de un departamento a otro o lo quito. Hay veces que sí necesitamos, por supuesto, prescindir de personas, pero muchas veces se trata de resolver el problema simplemente como si fueran máquinas, ¿no? Cambiándolos de lugar o quitándolo y sustituyéndolo por otro. Y en realidad es un poco más complejo, porque también tiene efectos en el resto del equipo, en el resto de la organización. Y entonces, lo que ocurre es que en realidad no podemos controlar un sistema complejo como tenemos hoy en día, pero lo que sí podemos es tener muchas opciones para guiarlo. ¿Y cómo definiríamos entonces a un nuevo líder? ¿Cuál sería esa definición? Por ahí ustedes dieron muchas líneas de esa definición, ¿no? Algo que yo considero que es importante y diferente respecto a antes, también como comentaban, es que si bien antes nos centrábamos solamente en los resultados y el liderazgo se entendía como, bueno, pues cómo llevar o cómo guiar las acciones de un equipo o de una organización, de un conjunto de personas, hacia un objetivo común para lograr ciertos resultados. Y hasta ahí se quedaba la definición. Y hoy en día es cada vez más importante y más evidente que es sí eso, pero tiene que haber también una plenitud en el camino. Plenitud entendida como un bienestar o un clima laboral de bienestar en el trabajo para las personas, entendida como una comunicación, como una colaboración en el equipo, que las personas se sientan que se están desarrollando a la vez que están trabajando, que se sientan tenidas en cuenta, porque si eso no está, al final los resultados nos damos cuenta que tampoco se dan, o si se dan a costa de alta rotación y perder al personal o de enfermedades. Hoy en día, bueno, no sé, en España la depresión creo que es la segunda fuente o la segunda causa de bajas por enfermedad en las empresas. Entonces,
nos damos cuenta que si no hay este entorno de bienestar en el trabajo, tampoco hay los resultados que quisiéramos. Y si los hay, se dan ¿a costa de qué? A costa de perder personas, a costa de perder la salud de nuestro equipo o también de nosotros mismos, porque muchas veces somos nosotros los que perdemos ese bienestar o ya no podemos dormir, ¿verdad? Entonces, el nuevo líder en esta realidad, ¿qué va a hacer? ¿O de qué es importante que lleve a cabo? Es importante fijar y lograr objetivos con claridad, pero también tener estos planes contingentes para ir respondiendo a los cambios. Fomentar un adecuado clima laboral, que en México, bueno, con la NOM 35 además, pues encima está exigido por la normativa, ¿verdad? Fomentar las 5 Cs, cooperación, coordinación, comunicación, confianza, compromiso. Y para eso es importante el espacio de seguridad, porque algo que vemos en la gestión de los equipos es que la base de una buena gestión de los equipos, la base de un equipo de alto rendimiento es la vulnerabilidad. O sea, que las personas puedan exponer sus dudas, sus dificultades, sus errores, que puedan pedir ayuda, que sientan que se encuentran en un espacio de seguridad donde pueden compartir con los demás, donde pueden ayudar y ser ayudados, donde no pasa nada si se equivocan, donde pueden proponer sin miedo a que los repriman o a que los descalifiquen. Entonces, para que exista esta cooperación, coordinación, comunicación, confianza y compromiso, necesitamos que haya un espacio de seguridad. Para tomar decisiones, pero no solamente tomar decisiones, sino ágiles y desde la incertidumbre. El líder es el primero que necesita tener esa confianza para tomar una decisión incluso con el riesgo de equivocarse, porque efectivamente muchas veces no vamos a tener la respuesta 100% correcta, a veces nos vamos a equivocar y vamos a tener que aprender de esos errores, nosotros, nuestros colaboradores. Delegar con responsabilidad, obviamente con capacitación, pero también confiando. Muchas veces nos cuesta delegar como líderes porque creemos que si lo hacemos nosotros lo vamos a hacer mejor, o nos da miedo que se equivoquen, o ¿sí? Nos cuesta soltar ese control. Y necesitamos, por supuesto, tener personas con la capacitación adecuada, con las habilidades adecuadas, pero también dar esa confianza incluso para que se equivoquen. Fortalecer el liderazgo interno. Y un líder para liderar necesita primero liderarse a sí mismo. Y eso parte del conocerme a mí mismo, del autoconocimiento. Conocer al equipo y acompañarlo. Por ejemplo, aquí que dice Armando, el tema de administrar diferentes generaciones, como los baby boomer y la generación Z, que son generaciones pues tan diferentes. Y es importante conocer a cada persona. O sea, como comprender cuál es la necesidad de cada persona, de cada generación y qué es lo que aporta cada una. Aquí tampoco es que podamos dar por supuesto, aquí una respuesta extensa a este tema porque es un tema ya extenso de por sí, pero en la medida en que yo soy capaz de conectar con cada persona, de conocer a cada uno de los integrantes del equipo y eso, cuáles son sus necesidades, qué es lo que, no sé, qué es lo que, por ejemplo, alguien de una generación, un baby boomer, que muchas veces lo que se sienten es que no se les tiene ya en cuenta porque son personas de generaciones anteriores que ya como todo ha cambiado, pues sienten que no aportan o que no se considera su aportación y entonces tienden o a ponerse en posiciones como de autoritarismo o a relegarse y no compartir o no congeniar con los equipos, y ahí es importante reconocer y valorar todo lo que pueden aportar por la experiencia, pero a la vez también que haya una formación, que haya una integración con nuevas generaciones o con nuevas formas de trabajar, ¿sí? Entonces, es importante conocer las necesidades de cada quien para que se sienta cada quien integrado, para que las sienta satisfechas y también pues, reconocer la aportación de cada quien. Y incluso hay que hacer trabajos pues de integración de equipos, de que eso mismo que estamos diciendo, ellos también lo vean,
Muchas veces se requiere capacitación del mismo equipo para que se genere esa integración. Bueno, hay muchas cosas ahí, ¿no? Y importante valorar a los colaboradores, que haya un sentido de contribución. Muchas veces las personas no se sienten valoradas. Y muchas veces ante ante un entorno tan cambiante, ante tantas exigencias, ante tanta presión, tanto estrés, se nos olvida. Realmente se nos olvida apreciar. Se nos olvida apreciarnos a nosotros mismos, se nos olvida apreciar a nuestros colaboradores, y entonces las personas sienten que no están siendo valoradas. Y entonces, ¿cuáles son las funciones y los roles en el liderazgo? Y resulta que aquí, pues, el líder ya no va a ser nada más un jefe que busca asegurar el proceso, o sea, que las cosas se hagan bien o que se logre, no sé, que se logre la entrega de un automóvil, que se logre un contrato, que se logren las ventas, que se logre... No es simplemente asegurar el proceso, eso por supuesto, pero además resulta que ahora el líder se convierte también en un coach, en un mentor, en un tutor, en alguien que va a acompañar el crecimiento y el desarrollo de los colaboradores y que va a estar ahí para comprender cuando algo no está funcionando, ¿por qué no está funcionando? No es nada más culpar o no es nada más descalificar a la persona o exigir, sino ver cuál está siendo la necesidad o cuál está siendo el problema, incluso preguntar, ¿sí? Indagar como coach, o incluso hacerle a la persona reflexionar cuál es el problema que está teniendo para que esa persona se dé cuenta por sí misma de qué es lo que lo está deteniendo. Se convierte en un mentor, en alguien que, porque ha pasado por ese mismo camino, también puede compartir su experiencia y ayudar en el proceso de crecimiento y de desarrollo. En un tutor, en alguien que está ahí para responder dudas, para acompañar, para asistir. Y además el líder tiene también la misión de alinear y motivar, de alinear todas las acciones, toda la motivación o toda la energía del equipo en una misma dirección y generar esa motivación que muchas veces en entornos como el actual, donde hay tanta ansiedad, donde hay tanta exigencia, donde hay tanta frustración, se pierde en el camino. La gente se desmotiva, se frustra y entonces no rinde. Entonces, imagínense pues, qué gran tarea la del líder, ¿no? De no nada más ser un jefe, sino también un coach, un mentor, un tutor y un líder. Y aquí yo les preguntaría algo, hablando de todo esto. Como líder, ¿qué pirámide privilegias? Y eso es algo que podemos reflexionar para nosotros, pero me gustaría que lo reflexionáramos, ahora les mostraré cuáles son estas pirámides, de una forma sincera, porque a veces una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que en realidad hacemos. Entonces, esta primera pirámide tiene como base el tener. Significa que privilegiamos el tener en el sentido de lo más importante es lo que yo voy a tener en cuanto a, por ejemplo, pues mi desarrollo profesional o, por supuesto, pues la retribución económica o la posición socioeconómica, ¿sí? Que voy a tener. En función de eso que quiero tener, entonces voy a hacer. Y después, lo último es el ser. El ser en el sentido de, bueno, ¿cómo estoy siendo como persona? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Desde qué estado emocional me estoy dirigiendo hacia las personas, hacia los colaboradores, hacia los proveedores? ¿Cómo estoy siendo? Entonces ahí el ser queda en último lugar, el primero en el tener y el segundo el hacer. O tenemos otra pirámide donde en la base encontramos el ser, es decir, lo más importante es cómo estoy siendo como persona, como líder. Estoy siendo una persona íntegra, está habiendo una coherencia entre lo que digo y lo que hago, entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago, incluso lo que siento. Estoy actuando en función o en base a mis principios, a mis valores. Es más, he reflexionado sobre cuáles son esos principios y valores, qué es lo que me mueve como persona. Y desde ahí, desde ese ser, estoy entonces poniéndome en acción, llevando ese ser al hacer. Y desde ahí, como consecuencia, pues llego al tener, a los logros. Entonces me gustaría que reflexionara cada quien 30 segundos, en realidad, ¿cuál está siendo nuestra pirámide, la que estamos pues actuando en el día a día? Esto va a ser muy para cada uno, pero es importante reflexionarlo.
¿Qué tanta importancia tiene para mí el ser? La segunda, dice Omar. Ok. Es un darte y lo demás llega. Tal cual. Ok. Por supuesto, si quieren compartir, pueden compartir, pero si no se sienten cómodos, no importa. Lo importante es que cada quien lo reflexione. La segunda. Ok. Yo privilegio la del ser. Muy bien. Creo debe ser como un equilibrio entre las tres. La segunda, ser, hacer y tener. La primera. Ok. Y está bien, en realidad está perfecto cada quien como lo viva, como lo sienta. Debemos ser para poder tener. Ok. ¿Por qué es importante hacer esta reflexión? Porque hay veces, y más como líderes, que ponemos todo el foco, incluso más hasta que en el tener, en el hacer. ¿Se han dado cuenta que a veces hacemos, incluso nuestra mente por la noche no para de pensar en todo lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos, en lo pendiente, en lo que queda pendiente, en lo que no hicimos, en lo que tenemos que hacer? El tener viene como consecuencia del ser y del hacer, por lo que lo más importante es el ser. Ok. Ok. ¿A qué nos referimos con el ser? Cuando hablamos del ser, del desarrollo del ser, hablamos también de las competencias del liderazgo. Hablamos de desde dónde vamos a liderar, cuál va a ser el estado interno desde el cual vamos a liderar. Y eso es muy importante porque va a generar una acción y esa acción va a generar pues un resultado, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos atención, como decían por ahí, en cuál es el estado del ser desde el cual yo estoy actuando, sí va a haber un cambio en las acciones y en los resultados. ¿Cuáles son las competencias que como líder me pueden ayudar hoy en día a lograr mejores resultados, pero también con esa plenitud de la que hablábamos? Bueno, aquí hay algunas, en realidad pueden pensar que más, podríamos resumir algunas en menos, pero por ejemplo, el observar y escuchar, y uno dice, bueno, pues por supuesto, observar y escuchar, claro, yo lo hago. Cuando damos en los cursos de habilidades gerenciales este módulo, esta sesión de la escucha activa, nos damos cuenta cómo tantas veces, en vez de estar escuchando, lo que estamos es ya pensando en la respuesta, o escuchando, pero con ese pensamiento de, ay, ya va otra vez a decir lo mismo. Sí, claro, eso que me dice, pero en realidad no es verdad. O, ay, es nada más una excusa. O, ¿cuántas veces no escuchamos en realidad? Dice Julio, debería ser cíclico, no piramidal. Ok, sí, lo podemos ver como cíclico, por supuesto. Entonces, esta capacidad de observar y escuchar como líderes en un entorno cambiante es muy importante porque necesitamos tener esta apertura sin juicios para poder observar y para poder escuchar todo, toda la información que nos llega de las situaciones, todo lo que podemos percibir de los hechos en sí, de escuchar todas las opiniones o todo lo que la gente tiene para decir, pero que realmente lo hagamos de forma imparcial, sin juicios, con apertura. ¿Sí? Que seamos líderes que podemos indagar, que preguntamos, que no tenemos ya directamente o que no pensamos que ya tenemos directamente la razón o lo sabemos todo o que hay personas que sí van a saber y otras que no, sino que podemos preguntar, indagar antes de dar una respuesta o una sentencia, preguntamos, nos abrimos, todo tiene que ver mucho con la apertura. Que comunicamos, como decíamos, en vez de dar una instrucción, comunicamos y abrimos ese canal de comunicación en ambos sentidos, tanto para comunicar yo como para recibir la comunicación. Que conectamos con las demás, conectamos con los demás. La conexión como líderes es tan importante porque cuando generamos esta conexión emocional con nuestro equipo, se genera una lealtad que es verdadera y es duradera. No necesitamos ni siquiera dar órdenes, sino que la gente se suma a nuestro proyecto porque hay esa conexión emocional. Aprender a dar y recibir feedback. No solo darlo, sino también recibirlo, pero también darlo. ¿Sí? Que podamos dar un feedback donde las personas no se sientan descalificadas. Muchas veces en mis procesos de coaching me toca pues apoyar a muchas personas, miembros de equipos,
que sienten que más que feedback lo que reciben son descalificaciones. Y a la vez el líder a veces se siente con miedo de cómo decir las cosas para no ofender, para no herir o para que el colaborador no se lo tome como pues como una acusación, ¿sí? Cómo ser asertivos, pero a la vez cómo decir, porque muchas veces no se dice también por miedo a ese conflicto. Y entonces en las organizaciones se empiezan a enquistar los problemas, se empiezan a enquistar los malos hábitos y nadie dice nada. Entonces, ¿cómo poder dar y recibir feedback? Motivar, que justamente también tiene mucho que ver con la forma en que damos feedback. Obviamente un feedback que descalifica no motiva, sino que todo lo contrario, desmotiva. Y empoderar, ¿sí? Al final, el objetivo o para el ideal del líder sería que empoderara a su equipo hasta el momento en el que ya ni siquiera necesitara estar ahí, o esté nada más ahí como de, no sé, como de asesor o de guía, pero en realidad que pueda funcionar el equipo perfectamente por sí mismo. Y todo esto, por supuesto, pues va a requerir de inteligencia emocional. La inteligencia emocional hoy en día, todos tenemos, como decíamos, estas habilidades, este conocimiento, incluso en ciertos niveles profesionales, el coeficiente intelectual, digamos, está en un cierto rango elevado, y lo que hace la diferencia entre que funcione o no funcione un equipo, una organización o un líder, ya no es el coeficiente intelectual, sino es el coeficiente emocional, ¿no? El IQ que le llaman. O sea, ¿qué tanto soy yo consciente de mis emociones? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Ni siquiera nos damos cuenta de lo que sentimos, de lo que nos ocurre, o nos damos cuenta cuando ya o explotamos o por ahí pues nos enojamos, o cuando ya se genera un conflicto, o cuando llegamos a casa y ahí se genera el conflicto, o cuando no puedo dormir, o cuando me enfermo, ¿sí? Entonces, qué importante es que empecemos a ser conscientes de lo que sentimos, porque así es como podemos empezar a gestionar nuestras emociones. Primero necesitamos ser conscientes de lo que sentimos, y muchas veces por estar en el hacer, como decíamos, y perder de vista el ser, desde dónde estoy actuando, no nos damos cuenta. Y darnos cuenta no solo de qué es lo que yo siento, sino también de qué impacto tiene cómo yo me relaciono con los demás desde lo que yo siento. A veces es muy sutil, pero si yo estoy preocupado, estresado o molesto, voy a tener una comunicación que, por más que intente que sea asertiva, es muy posible que tenga por ahí una carga emocional que va a generar un conflicto, o va a generar que el otro lo perciba de una forma agresiva. ¿Sí? Entonces, es importante que seamos conscientes del impacto que tenemos. Yo, en los procesos de coaching, pues hay muchas personas que se encuentran en esa situación donde de repente hay estos conflictos por la misma presión del trabajo, donde no nos damos cuenta de lo que sentimos, y entonces empezamos a proyectar nuestro estrés, nuestras emociones en los demás, ¿sí? Entonces es súper importante desarrollar la inteligencia emocional. Y confiar, ¿no? Es importante que un líder aprenda a confiar en sí mismo y a confiar en los demás también. Y ser flexibles, porque pues las respuestas o las soluciones o la forma de ser más estructurada o más rígida que quizás había funcionado en algún momento de la vida, no sé, en el siglo XX, por ejemplo, ahora con tantos cambios, pues, ¿qué pasa qué les pasó a ustedes cuando necesitaban entregar un automóvil y de repente el proveedor que siempre les había respondido no les respondía? Uno tiene que tener flexibilidad para buscar otras alternativas, para adaptarse a los horarios, como decían, o ahora necesito estar trabajando en línea además de en presencial. Necesito tener esa capacidad pues sí, de ser flexible ante situaciones que antes, por ejemplo, personas que ahora van a estar trabajando a su ritmo. Y entonces antes quizás yo las controlaba viéndolas cada día en su escritorio, y ahora no, necesito tener esa flexibilidad. Y ser responsables en el sentido tanto de ser responsable de mí mismo y no culpar a las situaciones y a los demás y de lo que siento y de lo que hago, como también responsabilizarme pues del bienestar de mi equipo. Y sobre todo, para mí, un líder es un líder que inspira. Hoy en día lo más importante es que el líder inspire, porque
más que obedecer órdenes y más con las nuevas generaciones, como comentaban por ahí, lo que va a generar esa lealtad y esa unirse al objetivo común es la inspiración. Por eso es tan importante la integridad y que haya una coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago, lo que digo, porque a veces decimos una cosa pero lo que hacemos es otra. Pensamos una cosa y finalmente lo que mostramos es otra. Entonces necesitamos inspirarse, esa fuente de inspiración. Y para ello es importante desarrollar esa conciencia, ser conscientes, dejar de lado nuestro ego y empezar a liderar desde ese centro, desde esa capacidad de fluir con los cambios, de generar innovación, de generar alternativas. No sé si por aquí algo más querían poner. ¿Ok? Entonces, esos son los retos del liderazgo hoy en día. No sé si hay algo que quieran aportar, comentar, opinar. Por supuesto, es un proceso, como decimos, no hay una receta que sirve para todos igual y para todos los casos igual, porque justamente las situaciones complejas requieren que cada quien adapte a su entorno lo que va desarrollando en su propio liderazgo. ¿Sí? Para mí el liderazgo es como un arte. Es que desarrollemos las competencias para que entonces ante esa situación nosotros seamos capaces de encontrar la respuesta. Pero es importante seguir aprendiendo, es importante formarnos, es importante seguir desarrollándonos en el ser para poder trasladar ese ser al hacer de una forma más afectiva, más efectiva, pero también más afectiva en realidad, y tener mejores resultados. Y bueno, eso es un poco lo que yo les quería compartir, pero me gustaría también escuchar en estos últimos minutos, bueno, o recibir por acá sus comentarios, sugerencias, preguntas, opiniones. Sí tenemos una, Mireya. Dice, ¿cómo puedes administrar las diferentes generaciones? Como baby boomer, ves generación Sí. Z. Ajá, eso lo comenté antes. Justo cuando hablábamos en ese tema. Lo que yo comentaba por ahí al respecto es que cuando tenemos diferentes generaciones es importante que comprendamos cuáles son las necesidades de cada uno de esas generaciones. Por ejemplo, para no repetirlo otra vez, ¿no? Pero los baby boomers, una de las cuestiones con las que nos encontramos muchas veces es que se sienten relegados porque lo que traen o su conocimiento, su experiencia no se considera o no se le da el valor porque ya es anticuado, pasado de moda o ya no sé. Y entonces se genera de repente una fricción con las nuevas generaciones. Entonces es importante que conozcamos cuáles son las necesidades de cada generación para que cada generación se pueda sentir integrada, y también necesitamos hacer un trabajo de integración de esas generaciones y nosotros mismos conocer. ¿Por qué es importante conocerme a mí mismo? Porque cuando yo me conozco a mí mismo más, puedo empezar a conectar más y conocer más al otro. Porque cada generación va a tener ciertas características. Es que aquí no nos da tiempo de hacer toda una lista de las características de cada generación, pero es importante que podamos como reconocer cada una de estas necesidades y cada una de las necesidades y de las aportaciones de cada generación para generar una integración, y que ellos también como generar integración en el mismo equipo también. Dice por acá, se habla de que un líder debe ver la parte humana de sus colaboradores, pero ellos no lo hacen, y eso es cierto, puede ocurrir, Raúl. Sin embargo, eso no significa que como líderes es que no diría deberíamos, pero en realidad sí es importante que nosotros como líderes tengamos ese papel, y o sea, no que el líder es el líder, ¿no? Al final es el líder el que ha de dar ese ejemplo, y después quizás pues vamos a tener diferentes tipos de colaboradores. Nosotros mismos vamos a tener que ver cómo relacionarnos con ellos, cómo llegar a esa parte humana. Porque sí es verdad que muchas veces los colaboradores ponen todo el peso en el líder y resulta que el líder es el culpable de todo y el responsable de todo, y ellos no hacen nada. O ellos no se sienten responsables de nada, pero ahí también es trabajo del líder de cómo hacer que ese equipo pueda sentirse comprometido, porque quizás ahí hay una falta de compromiso.
¿sí? Quizás ahí muchas veces en los equipos, como no hay esa vulnerabilidad, no hay ese entorno seguro, entonces no hay una participación, la gente no siente que pueda proponer, no se compromete y entonces pues no se responsabiliza. Y al no responsabilizarse, toda la culpa y todas las responsabilidades del líder. Entonces, quizás eso habría que ir un poco más profundo, más a la base de qué es lo que está pasando ahí. ¿Sí? Ok, vamos con la siguiente. Dice, bueno, puso asistente. Dice, ¿cómo logras un sentido de pertenencia en equipos híbridos? Aquí va a ser muy importante desarrollar nuestra capacidad de conectar con las personas, porque yo, por ejemplo, que soy, bueno, trabajo en línea prácticamente todo y soy docente en línea también, con muchos estudiantes. Depende de la capacidad que tú tienes de conectar con la otra persona. No tiene tanto que ver con si están o no están presencialmente cerca de ti, sino cómo tú te sientes de cercano con la persona. Digo, hay cosas que pueden ser hasta simplemente el dedicar los primeros 5 minutos de cualquier reunión que sea online para comentar cómo te ha ido el día, para que haya algo más de interacción personal. Esa parte de la vulnerabilidad, de mostrar nuestras áreas personales, no sé, bueno, pues estoy aquí, mi hijo, me pasó esto, o algo que cada quien quiera compartir, eso genera mucha confianza y conexión, y no importa que sea en línea, pero sí, a veces en línea se pierde esa parte de la convivencia, porque como ya no hay la relación personal, ya no lo estamos viendo personalmente, y quizás no compartimos un café, o no compartimos un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y directamente entramos a la reunión, hablamos de los temas, y se termina la reunión, se pierde esa parte de la conexión personal. Entonces es importante que nos abramos, ya sea en la reunión, sea por mensajitos, que haya esa conexión de humano a humano. Eso es lo que yo siento que puede ayudar. ¿Algo más por ahí? Jonathan, últimos minutos. Sí, dice César, este tipo de temas debe ser permeado desde la alta dirección para que se gestionen los procesos de cambio hacia el interior de toda la operación. Debe ser un trabajo colaborativo entre el área de capital humano en conjunto con cada líder de forma horizontal. Sí, claro, por supuesto. O sea, lo ideal es que permee toda la organización, pero ¿sabes qué te diría yo? A veces queremos que los demás cambien, pero siempre podemos generar un cambio cuando cambiamos nosotros. Y esa es mi experiencia. Cuando yo cambio, mis relaciones cambian. Cuando yo cambio, mi forma de trabajo cambia. Entonces, sí, claro, lo ideal es que eso ocurra en toda la organización y que esté, por supuesto, respaldado por la dirección, pero si no, aún así, yo puedo hacerlo por mí mismo. Y sí puedo generar un cambio con mi equipo cambiando yo. Pero necesito como, pues sí, dejar lo que hablábamos de la responsabilidad, empezar a responsabilizarme. Yo primero. El cambio es un cambio radial. Eso que yo quisiera ver que hicieran los demás, empiezo a hacerlo yo. Y ahí se genera un cambio. Muchas gracias, doctora. Les agradecemos a todos que se hayan conectado. Como saben, este tema da para muchísimo más. La intención de este webinar es que ustedes tengan información puntual sobre algunas recomendaciones que ya muy bien nos hizo la doctora. Y pues bueno, tenemos también sus cursos disponibles en nuestras redes sociales y para continuar con este webinar, a nosotros nos corresponde ahorita proporcionarles un código QR en el cual ustedes van a poder responder una encuesta y obtener su constancia de participación. Entonces, Muchas gracias. Y quería nada más para cerrar la sesión, nada más dejarles con estas dos frases. Dice Joe Jarkowski, que es el del equipo de planificación de Royal Dutch, dice, antes de estar en condiciones de dirigir a los demás, antes de poder ayudar a los demás, uno tiene que haberse descubierto a uno mismo. Y otra cita, todo lo que quería saber de la gestión empresarial estaba equivocado. Mi primer deber como ejecutivo es el de llegar a una nueva comprensión de mí mismo, de también el director general de Perot Systems. Estas son citas del libro de la práctica de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que es un referente, y se las dejo aquí como para invitarlos a esta reflexión de cómo puedo generar yo ese cambio a mí mismo, como decíamos en esta última intervención, para que entonces haya un cambio en el exterior. Y bueno, con eso ya terminaría la presentación y muchas gracias
Los dejo con el cierre. Gracias, Gracias. Mireya. Oye, ¿me puedes dar chance de compartir la pantalla para mostrarles el código QR? Por supuesto. Déjame que deje de compartir. Listo.